Bueno, capítulo Formosa, ¿no? Que es el capítulo inicial, de alguna manera, de la saga de lo que fue el desembarco de The Old Found en Chicone. The Old Found, cara visible, Alejandro Van der Brele, aparece su exmujer, Laura Muñoz, y dice, en realidad, mi exmarido es un testaferro de vudú. Y ahí se le empieza a seguir el rastro a The Old Found, y hacia atrás, tirando de la cuerda, aparece que la primera operación importante de The Old Found fue haber asesorado al gobierno de la provincia de Formosa en la reestructuración de su deuda, trabajo por el que cobró 7 millones de pesos. Hoy está con nosotros Luis Naidenov, senador nacional por la provincia de Formosa, justamente de la Unión Cívica Radical. ¿Qué tal? Gracias por venir. No, gracias a vos, María. Bueno, ahí empieza todo, ¿no? Uno trata de entender por qué The Old Found cobra 7 millones de pesos en aquella reestructuración de deuda. Bueno, por más que uno intente entender, no cierra. No cierra porque no existe provincia en la Argentina que no haya avanzado en los últimos años en la reestructuración de sus pasivos sin contratar alguna consultora que cuente con antecedentes de peso en el mercado. En diciembre, esto arranca así, en diciembre del 2009, Vudú, ministro de Economía, se reúne con el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Infran, mantienen un primer encuentro. Ese encuentro se reitera entre los meses de febrero, marzo y abril y terminan, digamos, de acordar en un acta posterior el mecanismo de reestructuración. El tema es que Formosa termina contratando a esta consultora absolutamente inexistente en el mercado, que se la crea en septiembre del 2009 con dueños anónimos, nadie sabía quiénes son sus dueños, que aparece este Alejandro Van der Brele, un ilustre desconocido, monotributista categoría B, supuestamente con ciertos antecedentes para que el gobierno de Formosa lo termine contratando y se haga cargo... Contratación directa. Contratación directa, y se haga cargo en función de los resultados del mecanismo de reestructuración bajo el compromiso de pago de honorarios de éxito, así lo dice el convenio, honorarios de éxito para el caso de que Formosa obtenga un resultado favorable. Ahora, ¿qué es lo que nos cierra? En primer lugar, se termina pagando 7.600.000 pesos en cuanto al mecanismo de reestructuración, lo paga la provincia. ¿Cómo lo paga? Por un fondo fiduciario provincial que es el Fonfipro, que fue creado y gestado originalmente para financiar créditos o microcréditos a pequeños y medianos productores agropecuarios, cuyo objeto social fue modificado con el transcurso del tiempo. Este Fonfipro deposita en el Banco Macro la suma de 7.600.000 pesos que la termina cobrando Van der Brele. Ahora, ¿quién es Van der Brele? Porque si algunos dicen, bueno, perfecto, el Fonfipro autoriza la contratación previa venia del Ministerio de Economía y del gobernador de la provincia según los antecedentes del mercado. ¿Qué antecedentes tiene Old Found? Yo quisiera que algún gobernador que se investigue, porque yo he investigado, no existe provincia argentina que contrató a esta firma. Entonces, todo es muy raro. ¿No era una firma dedicada a esto? No, no era una firma dedicada a esto. La primera operatoria de The Old Found no era una firma dedicada a nada, primero. No era una firma dedicada a nada, era una firma que se creó para esto, para cerrar un negocio con Formosa, previo encuentro del ministro de Economía, actual vicepresidente Gildo Infran. Yo lo escuché anoche al vice. Tenemos un pedacito. A ver, escuchemos el tramo de Amado Vudú ayer con Telma y Slotoviazda, que refiere justamente a lo que estamos conversando aquí con Luis Naidenov. Los dos primeros negocios más importantes que hace Chicone, el que hace The Old Found cuando se constituye, el primero es un negocio con, cobra 7 millones, un poco más, sin tener empleados, en su primera factura, haciendo el consultor de la empresa de la provincia de Formosa en la renegociación de la deuda, una deuda con la Nación. Y en esa renegociación, por lo menos una parte importante de esa negociación, usted era ministro de Economía y firma una adenda. El segundo negocio, y es un negocio de 7 millones, el segundo negocio ya estando en Chicone, imprimen las boletas presidenciales, la candidatura presidencial donde suya con Cristina Fernández de Kirchner, y usted, si era, por un lado era ministro de Economía en la primera historia, y en esto era directamente estaba su nombre en las boletas. ¿Usted esto lo atribuye a una casualidad? ¿Le parece que hay algo que es llamativo en esto? ¿Tiene algo que ver con estos negocios? Es importante desmenuzar cada uno de los temas para entender su significación en la causa y sus implicancias. El primero de los temas que usted menciona es muy importante porque es una de las secuencias que pone el juez en su llamado indagatoria. Tiene que ver con, no supuestamente, sino que había con la provincia de Formosa un trámite en el Ministerio de Economía
y lo que nos enteramos ahora es que The Old Found era la firma estructuradora o asesora de la provincia de Formosa. Quiero aclararle a usted que cuando comenzó este trámite fue mucho antes que yo llegara al Ministerio de Economía. Era un expediente que ya estaba sustanciado y encarrilado por el anterior ministro y además era un trámite que creo que ha sido muy positivo tanto para la provincia de Formosa como para el gobierno nacional, porque era la reestructuración de una deuda. Formosa fue la única provincia que pudo recomprar su deuda a través de un... Perdón, en ningún momento se cuestiona, en todo caso sería motivo de otro análisis, la operación en sí, la renegociación de Formosa. Lo que se cuestiona es que la empresa de Old Found, virtualmente inexistente en su primera aparición pública, le facturas más de 7 millones de pesos al Pero gobierno. no figura en el expediente del Ministerio de Economía eso. Y no es responsabilidad del Ministerio de Economía... De ninguna manera. Controlar, verificar... De ninguna manera, porque es un tema entre la provincia de Formosa y sus empresas asesoras o bancos estructuradores o lo que fuera. Toda operación de reestructuración o de emisión de deuda tiene generalmente alguna empresa por detrás. Y ahora, a la vista de lo que se conoce, ¿le llama la atención? ¿Considera que es una irregularidad? No, de ninguna manera. Que una empresa, en su primera operación, sea asesorar a un gobierno Este tipo de empresa, este tipo de asesoramientos tiene que ver más, en general, con la calidad de las personas que lo llevan adelante que con la empresa. Muchas veces uno ve estudios jurídicos, porque son trámites económicos jurídicos, ¿no? Las reestructuraciones de deudas. Cobró 7 millones de pesos una empresa que pero tiene un mire, empleado. Yo creo que debiera preguntarle eso a la provincia de Formosa. Para mí fue un tema inexistente durante todo el trámite. Bueno, como verán, Ernesto y Marcelo no lo soltaron a Vudú en esta parte y fueron. Él dice, yo tuve un rol, no es potestad del Ministerio de Economía corroborar quién era The Old Found. Bueno, a mí me parece que yo creo que trata de eludir las responsabilidades en el mecanismo de renegociación de la deuda, porque me parece que ese es el eje central, es el primer paso y el desembarco previo de The Old Found a la Chicone, el cobro de Formosa. Ahora, a ver, él lo ha dicho, la verdad que es muy poco creíble, esto es una opinión personal. Lo real y concreto es que dijo, esto es responsabilidad del gobierno de la provincia de Formosa. Y en verdad que yo creo que el juez de la causa, ante las declaraciones del vicepresidente en la propia indagatoria, que ha dicho, yo me senté con Infran, se reestructuró una deuda, no se refinanció de manera convencional, es común que se contraten consultoras, hasta ahí cierra bien. Sí, de hecho le tira a Buenos Aires y dice, fíjense cuánto le pagó la ciudad de Buenos Aires por cuánto le reestructurar. pagó, pero dijo, bueno, siempre se contrata según la calidad de las personas. La verdad yo quiero que se lo cite a Infran, que se lo cite a la ministra de Economía, actual diputada nacional, Loto de Becchietti. ¿Nacional? Diputada nacional, sí, por la provincia de Formosa, porque cuando el Fonfipro para autorizar y para suscribir un convenio requiere la venia del Ministerio de Economía de la provincia y del propio gobernador. Entonces, ¿qué ha dicho el vicepresidente? Generalmente se contrata en el mercado por la calidad de las personas. Yo quiero que Infran, que para mí, digamos, es un velociraptor bajo el disfraz de Lassie, que explique al juez cuáles son las cualidades que ha observado para que Formosa contrate una consultora fantasma. Ahora, esto lo está investigando, por otra parte, el fiscal Carlos Rívolo, que es el fiscal que originalmente tuvo esta causa, y la causa la tiene Casanelo. En realidad hay otra causa aparte, ¿no?, con el tema de Formosa. Sí, son dos causas, es decir, son dos causas, pero digamos, son dos causas que tienen relación directa, porque en su momento yo denuncié en el Juzgado Federal de la provincia de Formosa por cohecho, ¿Cohecho era la figura? Cohecho, supuesto cohecho, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, violación de la ley de ética pública, bajo ese parámetro, bajo la supuesta comisión en el Juzgado Federal. El Juzgado Federal se declara incompetente, va a la justicia provincial, lógico, es el moño en Formosa. Los jueces del crimen, cuando se trata de investigar al poder político, generalmente, ¿cómo terminan las causas? Como está terminado, al archivo. Solicito la extracción del archivo en función de las declaraciones de Laura Muñoz en una radio local, donde dicen, señores, la verdad, esto es una locura, porque a mí me decía mi ex esposo que el primer gran negocio, el supuesto gran negocio, era la consultora de Formosa, José María con Formosa, el contrato de Formosa. A partir de ese hecho solicito la extracción y de manera concomitante Casanelo
pide la copia de la extracción del expediente para que ese sea investigado en Comodoro Pi. Pero son dos denuncias diferentes, pero un mismo hecho central. Es decir, si estamos hablando... ¿Y Casanelo por qué se mete? Que es el mismo juez de la causa de Lázaro Báez, por Claro, ejemplo. pero también se mete porque hay otra denuncia contra el vicepresidente que está relacionada con la cuestión del pago de Deolfan, la contratación de Deolfan como empresa fantasma inexistente y como el primer paso de la Chicone Calcográfica. Ahora, más allá de esto de la responsabilidad o no del vicepresidente desde el punto de vista jurídico, que a mi modo de ver me parece que está muy complicado, es decir, me parece que anoche ha quedado en evidencia que hay muchos puntos que no cierran el vínculo de su supuesto amigo Núñez Carmona con Van der Roel, no cierra la contratación. Él puede decir, es cierto, puede decirlo tranquilamente, pero yo no tengo nada que ver. Es decir, que Formosa es una cuestión de Formosa, bueno, que venga el gobernador. Por eso el gobernador tiene que ha citarlo. dicho algo a todo esto? Nada. ¿Y alguien le pregunta? No. Sí, los que le preguntan. No, el gobernador se esconde, pero el Ministerio de Economía no ha dicho nada. Hay un reportaje a la ex ministra de Economía que realmente fue una vergüenza. O así, a ver, ¿qué ha desnudado esa nota? El temor. Porque estaba titubeante. Titubeante, no es decir, es porque nada. el vínculo ha existido. Entonces, a ver, ¿quién trató con Van der Roel? ¿Infran? ¿Quién trató? ¿La ministra de Economía? ¿Alguien lo conoció en Formosa? ¿Ustedes saben si fue a Formosa? Sí, supuestamente él fue a Formosa, según las declaraciones de Laura Muñoz en el expediente. Él Viajaba a Formosa. Viajaba a Formosa. Entonces se reunió con la ministra de Economía, con el titular del FOFIPRO, Ahora, con ¿cuál Infran. fue el rol? ¿Por qué le pagaron 7 millones? Bueno, ¿y por qué le pagaron? Por los vínculos. Yo tengo una reflexión política. Era a través de Nación que reestructuraban. La Nación emitía un cupón, o sea, había una... Claro, o sea, es la deuda del Estado provincial que la reestructura con el Estado nacional. O sea, no es una reestructuración de Formosa con otros acreedores. Entonces es una deuda entre Formosa y la Nación. O sea que la contraparte era vudú. Y yo no sé si generalmente cuando se reestructuran deudas entre el Estado nacional y los estados provinciales generalmente se contratan consultoras. Hay que ver cómo se manejan. Si no es cuando es con privados. Si no es con privados. Una cosa es con privados, el paquete de la renegociación de deuda, y otra cosa es reestructurar la deuda con el Estado nacional. ¿Y qué rol tendría eventualmente Van der Roel en esa negociación? Van der Roel es un ilustre desconocido que el único rol que puede tener es el supuesto vínculo con el vicepresidente de la Nación. No cierra. Formosa es una provincia con deuda pública de que uno tiene razón, con mucha deuda con el Estado provincial, con los privados. Y jamás en el mercado se contrata una empresa fantasma, repito, para dimensionarlo. Además, otro elemento raro de lo que charlábamos antes es que el que emite el pago es una entidad que, digamos, no es el gobierno de la provincia de Formosa en el contexto del Ministerio de Economía el que le paga a Van der Roel. No, el que emite el pago es un fondo fiduciario que fue creado para asistir a productores. ¿Y qué tiene que ver ese con, pregunto de verdad porque no sé, sí. ¿por qué una entidad, fondo fiduciario dedicado a prestar a productores, se haría cargo de pagar los honorarios de la reestructuración de la deuda? Porque en el estatuto, cuando fue modificado, y prevé también que tiene a su cargo la renegociación, la reestructuración de pasivos y todo lo que tenga que ver con empréstitos. Entonces, hoy el FONFIPRO es una cajita feliz. ¿Y ese está presidido por quién? Por Jorge Melchor. ¿Qué es? Es el titular del fondo fiduciario que depende del Ministerio de Economía. Depende del Ministerio de Economía. Depende para tomar algunas decisiones. Es decir, el FONFIPRO suscribe el convenio previa venia al Ministerio de Economía. Y el Ministerio de Economía avanza luego de las 4 reuniones que mantuvo Vudú como ministro de Economía con Gildo Infran. 4 reuniones. 4 reuniones. Diciembre del 2009, febrero, marzo y abril se reunieron y está asentado en los registros del Ministerio de Economía. Y después se pone el moño. ¿Cómo aparece Deolfan? Septiembre del 2009, nadie la conocía. Empresa con dueños anónimos. Luego esta empresa termina contratada por la provincia y viene el primer desembarco del pago. Entonces, digo yo, independientemente de las responsabilidades del vicepresidente... ¿Y 7 millones, que era el 10%, estaban renegociando 70 y era 7 o...? Supuestamente la reestructuración es por $80 millones. Dólares, y son 7 millones de pesos. 7.800.000 que quedaron 7.666.000 y pico de pesos para la empresa Deolfan. Fue la primera factura, $2 millones sería. Sí, la primera factura. No, pero está bien, digo, para reestructurar 80 Sí, no, yo cobrando. digo para saber, porque dice, siempre se contrata, ha dicho el vicepresidente, por las cualidades personales, por la calidad de la empresa. La primera factura. Las 2 primeras fueron mal confeccionadas,
Y la factura número 3 de esta empresa, de Olfan, fue el pago de Formosa. Es un escándalo, digamos, un escándalo que no cierra. Entonces, si el vicepresidente dice yo no tengo nada que ver, tiene que ver la provincia, bueno, que explique Infran en el expediente. ¿Y qué podría tener que ver Infran? Muchísimo, todo. Ya sé, pero ¿cuál sería el objetivo de Infran? El objetivo de Infran, bueno, para mí es el pagar el precio del disciplinamiento político. Formosa, ¿por qué Formosa? Yo diría, ¿por qué Formosa termina contratando a De Olfan? O a Van der Rohe, o a estos fenómenos inexistentes que aparecen en la vida política y económica a partir de este escándalo. Porque Formosa es el reino de la impunidad, porque no funcionan los organismos de control, porque es una de las provincias que fue beneficiada con muchísima obra pública, y esa obra pública viene de la mano también de sobreprecios. Pero uno imaginaría en ese esquema que algo debió haber obtenido a cambio Infran, por eso pregunto. Bueno, digo. la provincia ha obtenido lo que hubiera obtenido contratando cualquier consultora, que es una reestructuración de un pasivo de manera normal. Entonces, el tema es por qué Formosa y no otras de las 23 restantes provincias argentinas reestructuró o renegoció con una firma que hoy está absolutamente sospechada de tener un vínculo con el vicepresidente. Es más, hay una imputación concreta de un juez, para que se entienda, de que hay una maniobra cuasi delictiva entre Núñez Carmona y otros actores para quedarse con una imprenta Chicone. Esa maniobra, para quedarse con la imprenta, tiene como, digamos, paraguas protector al Frente para la Victoria. Porque acá hay otro escándalo mayor, que pasa de largo en este contexto, que fue la decisión política inédita en la Argentina, porque no se conoce expropiación que haya avanzado el Senado de la Nación, donde uno termina aprobando una expropiación sin saber quiénes son los dueños. Si eso ha ocurrido con Chicone Calcográfica. Y ahí está la responsabilidad de la Presidenta de la República, con la protección al vicepresidente y todos los hombres y mujeres del Frente de la Victoria que terminaron avalando esa expropiación. Claro. Bueno, un temazo, vamos a ver qué da. Yo creo que el Frente Judicial va a haber novedades con este tema. Sí, yo creo que, con lo de anoche y con lo que declaró el vicepresidente, sí. Que me parece un hecho muy importante. Quedémonos con lo positivo. Históricamente en la Argentina... No, fue y dio cuentas. Dio cuentas en el juzgado. En el juzgado. Y se prestó un reportaje... sí, muy potente, muy fuerte, potente, muy sano desde claro. para el sistema democrático. Sí. Pero fundamentalmente me parece un hecho muy valioso que generalmente la justicia comienza a cambiar el humor cuando se modifica el humor político, este llamado a indagatoria. Bueno, pero así también creo que con lo que ha declarado, dice, yo no tengo nada que una cuestión de Formosa, acá tiene que declarar el gobernador de la provincia. Gildo Infran. ¿De dónde surgen las cualidades personales o empresariales de esta empresa fantasma para ser contratado? Claro. Muchas gracias. No, gracias.